Me criaron mis dos padres y éramos nueve hermanos. Éramos 6 niñas y 3 varones. Crecí en una familia cristiana y mi mamá procuraba que fuéramos a misa, catecismo y todo eso. Conocí a Jigueida en el verano previo al último año de escuela. Él era el mejor novio que pudiera pedir cualquier jovencita. Y yo creo que me quería. Así que cuando me pidió que me casara con él, desde luego dije que sí. Pero no imaginaba que le estaba abriendo la puerta al demonio en persona. Esta es una fotografía de nuestra fiesta de casamiento. Nos la regaló mi mamá. No podía pagar algo grande, así que solo invitó a unos familiares y amigos y preparó un banquete. Yo estaba muy contenta ese día. Estaba convencida de que era el comienzo de algo hermoso. Pensaba que era el comienzo de eso con lo que sueña todo adolescente. Una casa con una cerca blanca, una familia numerosa y los niños andando en bicicleta por el jardín. Ese era mi sueño. Eso soñaba para nosotros. Pero su familia no vino a la ceremonia y tampoco vino a la fiesta. Jigueida vino solo. Yo no quería hacer que se sintiera mal, así que no le pregunté el motivo. Ahora que lo pienso, esa debería haber sido una señal, pero supongo que la pasamos por alto. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás, hasta el día en que me propuso matrimonio, para tener la oportunidad de decir no, y así mi vida y la de mis hijos sería muy diferente. Después de mudarnos con la abuela de Jigueida, me di cuenta de que ella no hablaba mucho. Me trataba bien, pero casi no me hablaba. Una mañana, después de que Jigueida se fue a trabajar, su abuela entró a la cocina mientras yo lavaba los platos y noté que miró por la ventana para asegurarse de que él se hubiera ido. Se dio vuelta y estas fueron sus palabras. Me dijo, no empieces nada con él que no puedas terminar. Y yo pensé, ¿de qué me habla? Pero era una mujer de pocas palabras. Y se dio vuelta y se fue de la cocina como si nunca me hubiera dicho nada. La advertencia de su abuela ese día sin dudas me asustó y me dejó anonadado. Y sentí que ella lo conocía mejor que yo. Yo creo que quiso advertírmelo, porque seguro ella había visto un incidente previo y se trataba de algo grave. Yo no sabía nada, era muy joven y muy tonta. Jigueida se alegró mucho cuando le conté que estaba embarazada. Estaba muy contento de tener un hijo. Al poco tiempo de eso, diría un mes o mes y medio después, yo estaba leyendo en la casa de su abuela. Cada vez que llegaba, se bajaba del auto y me daba un beso en la boca. Pero ese día en particular me dijo, vamos, entremos. Yo le pregunté, ¿qué pasa? Había un señor mayor que cortaba el césped en la casa de enfrente y me acusó de estar mirando hacia ahí como si ese hombre me hubiera interesado o algo así. Me dijo, me estabas esperando, pero te vi mirando a ese hombre mientras cortaba el césped y yo le respondí, Jigueida, eso no es cierto, no es cierto. Me tomó del cabello y dio un tirón con toda su fuerza. Cuando quise darme cuenta, yo estaba en el piso y él estaba junto a mí gritándome. Levanté la mirada y le vi los ojos. Aunque me miraban, era como si no tuvieran emoción.
Era una mirada vacía, como diciendo, ¿quién eres tú? De repente salió de esa especie de trance y se fue como si no hubiera pasado nada. Y después de eso me dije a mí misma, pasó de ser el Dr. Jekyll al señor Hyde. ¿Qué lo llevó a actuar así? Y luego al otro día terminé entendiendo con mayor claridad lo que dijo su abuela, porque ese día, cuando le pregunté, él no quiso hablar. Actuó como si eso no hubiera pasado. Y yo no había vivido nada como eso en mi vida, así que ahí estaba yo ese día. Ya era otra persona. Ese no era el hombre con el que yo me había casado. La violencia intergeneracional existe. Los hijos de una generación ven a los padres o a los abuelos sufrir maltratos y creen que eso es algo normal. Siento que eso fue lo que me pasó a mí. Mi abuela y mi mamá nunca hablaban de eso. Nunca hicieron nada al respecto, más allá de tomar pastillas. Era obvio que no iba a contarle a nadie que mi esposo me había golpeado. Habré hecho algo malo. Seguro fui yo. Empiezas a decirte todas esas cosas para lograr convencerte de que no fue culpa de él. Cuando nació nuestro hijo, la verdad, yo pensé que se iban a acabar todos los maltratos. De verdad. Estaba contento de tener un varón y era un buen padre. Un día lo miraba jugar con nuestro hijo y por dentro pensé, tal vez tenía que pasar esto para que cambiara. Pero no me imaginaba que iba a empeorar. Recuerdo que un día estaba en la cocina preparando la comida. Tenía a mi hijo en brazos y no dejaba de llorar. Y Jigeda estaba arriba durmiendo. Y me gritó varias veces para que callara al bebé. Yo hacía todo lo posible por calmarlo, pero el bebé seguía llorando. Y yo le respondí, estoy haciendo lo que puedo. Pero fuese lo que fuese, bastó para hacerlo enfadar. Y no hacía falta mucho para eso. Lo vi bajar por la escalera. Yo tenía a mi bebé en brazos y de repente me lanzó un golpe a la cara, sin darse cuenta de que lo podría haber esquivado y hubiera golpeado al bebé o algo así. Enseguida recosté al bebé en el sofá, porque no quería que lastimara a mi hijo. Empezamos a pelear. Yo me defendía. Y lo siguiente que recuerdo es que llamaron a la puerta. Era la vecina. Como Jigeda era un cobarde, enseguida se fue hacia arriba para no tener que verlo. Para mí era la forma que tenía ella de frenar la situación. Agradezco mucho haberla tenido como vecina. Ella me salvó la vida. No quería que me pasara nada a mí ni a mi bebé. Si pudiera volver el tiempo atrás, sin dudas me hubiera ido de ahí solo por el bien de mi hijo. Porque él vio demasiado y creo que eso lo afectó mucho. A partir de ese día. Jigeda era pastor de la iglesia. Se había ordenado y estaba estudiando porque decía que Dios lo había llamado para eso. Y en la iglesia, Jigeda se mostraba como un hombre de fe. Pero en mi casa era otra persona. Jigeda tenía un gran apetito y eso lo consumía. Quería hacer cosas que un pastor, un hombre de Dios, nunca le hubiera pedido a su esposa. Ya no se trataba de tener intimidad. Lo importante era él y atormentarme de otra manera. Así que, si no tenía sexo con él, iban a ser horas y horas acusándome falsamente de tener sexo con otro hombre. Pero él hacía lo que fuera para tratar de fastidiarme. Lo que fuera. Me intimidaba y me obligaba a tener relaciones sexuales, aunque yo no tuviera nada de ganas. El nivel de violencia sexual
que sufrí es similar a una violación. Lo sé porque yo lo viví. Y no encuentro otra manera de describirlo. Viví un infierno puertas adentro. Más allá de lo que pasara el día anterior, al otro día trataba de olvidarlo y de empezar de cero. Recuerdo que un día Jigeda se molestó con algo y empezamos a discutir. Y en lugar de quedarme allí discutiendo con él sabiendo que no iba a servir de nada, decidí dejarlo solo. Pero antes de que me fuera, abrió una gaveta de la cocina y tomó un cuchillo. Y cuando tomó el cuchillo, la verdad, sentí un miedo indescriptible. Sentí que se me paralizaba todo el cuerpo y que me iba a asfixiar y a morir allí. Él se quedó mirándome con maldad en los ojos y me dijo: desearía que estuvieras muerto. Y yo me fui corriendo a la casa de una amiga que vivía al lado y le dije: Jigeda me amenazó con un cuchillo. Ella preguntó si quería que llamara a la policía y le dije: no, llama a mi mamá. Mi hermana Erika y mi mamá fueron a mi casa a buscarme. Mi mamá lo empujó y entró a la casa. Él la arrojó al piso y empezó a amenazarle. Según Erika, él estaba junto a mi mamá con el cuchillo y le decía que si no se iban, iba a matarla. Erika me contó que empezó a gritar desesperada y que un hombre que vivía en el vecindario oyó los gritos de mi hermana y fue para ver lo que pasaba y le dijo: deja que se levante. Jigeda dejó que mi mamá se levantara y enseguida ella y Erika se largaron de allí. Estaba tan enfadado que hubiera sido capaz de apuñalar a mi mamá. Después de todo eso, ella seguía sin decirme que lo dejara. En esencia terminó perdonándolo y seguimos adelante. Sé una buena esposa más allá de lo que diga o haga. Yo rezaba todos los días, decía: Dios, no me dejes morir en manos de este hombre. Yo sabía que él quería matarme, pero no sabía cuándo y tampoco sabía cómo escapar. Oh, vaya. Odio mirar esta fotografía. Cuando veo esta imagen, lo único que veo es maldad. La forma en que me miró cuando tomé esta fotografía fue como si me dijera: si no te vas ya mismo de aquí, lo lamentarás. Seguro tenía mi celular en la mano y tomé la fotografía porque yo siempre quería hacerlo feliz, pero nada de lo que yo hiciera o dijera podía hacerlo feliz. Y aquí lo ven ustedes mismos. Cuando estaba por acostarse y tenía esa cara, seguro me esperaba una noche dura. Para mí, Jigeda vivía una vida de fantasía, atormentándome. Para mí eso le daba emoción a su vida. Ya saben, el verme siempre asustada, el verme siempre nerviosa, siempre tratando de aplacarlo. Siento que él sabía que le tenía mucho miedo, porque vivía para hacerme sufrir. Recuerdo que una noche, Jigeda estaba leyendo la Biblia. Y cuando estudiaba, no solo tenía la Biblia, consultaba otros libros y diccionarios y todo eso. Nunca pude entender cómo alguien tan malvado podía siquiera mirar la Biblia. Así que empecé a decirle que lo que hacía era peligroso y que Dios lo iba a castigar. Hay algo que dice la Biblia
Y es que un esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amaba a su iglesia. Yo le dije, pero tú actúas como si me odiaras. Y hubo algo que lo dejó pensando. No sé bien qué fue, pero se quedó ahí un minuto. Luego se levantó, buscó una caja y guardó todos sus libros, su Biblia y sus cosas y la llevó al cobertizo. Le pregunté el motivo y me respondió que ya no quería saber nada de la Biblia. Yo creo que lo hizo porque sabía que estaba perdiendo la batalla entre el bien y el mal. Y creo que esa noche ganó el mal. Cuando le dio la espalda a Dios, supe que todo iba a ser peor para mí. Una noche llamó a la casa de mi mamá. Yo no quería hablar con él, pero lo atendí. Cuando llamó, parecía estar arrepentido y empezó a rogarme que volviéramos porque nos quería y no iba a volver a hacerlo. Cuando le respondí que no quería volver y que quería tenerlo lejos, empezó a decirme adiós y que nos quería, y por lo que decía y por cómo lo decía, supe que estaba hablando de morir. Y mi respuesta fue, no hables así, no digas eso, ¿qué te pasa? Él me dijo, si no puedo tenerte, la única opción que me queda es morir. Y lo que le dije yo fue, ya voy para allá. Apenas abrí la puerta principal, sentí olor a gas en el apartamento. Él estaba sentado en el sofá con la cabeza hacia atrás. Y le dije, Jigeda, oye, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y luego se paró y desde luego lo abracé y le dije, no vuelvas a hacerme esto. Y cuando levanté la mirada vi que las cortinas se movían. Y en ese momento me acerqué a abrirlas y la ventana estaba toda abierta. No había querido. El gas salía por la ventana. Y él me miró como diciéndome, te hice volver, ¿verdad? Y se fue hacia arriba. Fin de la conversación, aquí no pasó nada. Y aún siento que él sabía que me tenía así de controlada. Sabía que no tenía más que hacer alguna tontería como esa, porque yo no quería que él terminara muerto a pesar de que quisiera matarme. Recuerdo que un día llevé a nuestro hijo al autobús escolar. Y en ese momento mi hija era bebé. Cuando volví de dejarlo en el autobús, Jigeda estaba sentado en el sofá con nuestra hija. Yo me senté junto a ellos y empecé a preguntarle qué le pasaba. Y él me respondió que estaba cansado de vivir y que no le veía sentido a la vida. Me dio miedo que quisiera matarnos. Y luego hizo algo de eso. Así que le dije abiertamente, Jigeda, espero que no tengas un arma. Tú me prometiste que no ibas a tener armas en la casa. Y aunque yo seguía insistiendo, él nunca me dijo no tengo armas. Así que supe que tenía una. Cuanto más tiempo pasaba, más nerviosa me ponía. Así que lo convencí de que me mostrara el arma. No me mostré molesta con él ni nada de eso, porque no quería que terminara pasando algo peor. Lo único que pensaba era, ya saben, va a matarme. Así que viví muchos años creyendo que iba a morir a manos de él. Cuando vi el arma, empecé a tratar de convencerlo de que no me hiciera nada a mí y de que no se separara. Me respondió que no iba a hacerme nada. Me dijo, no voy a ir preso por ti, no te creas tan importante. Me miraba siempre igual. No vales nada para mí. Ni siquiera sé qué hago contigo. Esa es la mentalidad. Esa es la
mentalidad demoníaca que los lleva a creerse más que el resto. Al final me dio el arma. Yo creo que si no le hubiera hablado del arma, nuestro hijo hubiera vuelto de la escuela ese día y hallado a su hermana llorando junto a dos gatos. Estoy convencida. La paranoia de Jigeda se volvía cada vez peor, porque él descubrió que yo hablaba de nuestra relación con los demás. En ese momento, tanto mis padres como mis hermanos sabían que Jigeda era violento conmigo. Yo creo que él sabía que yo contaba lo mal que estaba todo en casa. Incluso algunas veces lo atrapé espiando. Recuerdo que un día llegué a mi casa y me llamó mi tía. Y mientras hablábamos, el teléfono empezó a hacer interferencia. Pero luego de repente se empezó a oír como un eco. Parecía haber alguien hablando. Le dije, sigue hablando, para poder ir a ver de dónde venía. Cuando fui hacia donde oí el sonido, parecía venir del sótano. Bajé por la escalera y aún lo oía. Venía de abajo de la casa. Cuando llegué allí y vi el sistema instalado, me dio miedo porque pensé, ¿qué es esto? Era una de esas grabadoras antiguas, de las que ya no hay, y tenía unos cables que iban a un teléfono fijo. Y luego esos cables subían por la casa. Y le dije a mi tía, no vas a creer esto, pero acabo de hallar una grabadora funcionando. Yo creo que me espiaba para tratar de conseguir alguna prueba de que yo le era infiel. Y sin dudas era un plan para matarme. Ahora tengo un motivo para matarla. Me parecía que cada situación de violencia a la que me sometía solo me hacía pensar, ¿qué va a hacer ahora? Y sabía que si no me iba, me hostigaría hasta matarme. Estos son Erika y Steve. Aunque Erika era un verdadero encanto de persona, Steve la superaba por completo. Steve era uno de los hombres más buenos que había. Era el mejor esposo que podría haber soñado con tener Erika. En los últimos 6 meses de mi matrimonio, Erika me llamó y me preguntó si podía ayudarla a estudiar la Biblia, así que nos volvimos muy unidas. Yo siempre sentí que había una conexión especial entre Erika y yo. Durante unos 6 meses nos vimos casi todos los días. Jigeda sabía lo cercanas que éramos, y mirando esta fotografía hubiera preferido que no hubiéramos sido tan unidas, porque Jigeda nunca hubiera ido a su casa. Jamás hubiera ido a buscarme si no hubiéramos estado juntas los últimos 6 meses. Recuerdo que una noche recé una oración antes de ir a acostarme, y cuando entré en mi habitación, Jigeda estaba despierto, y me di cuenta de que iba a ser una de esas noches. Él quería que yo hiciera algo que yo no quería hacer, algo que él sabía que yo no quería hacer. Y la verdad, ni siquiera era por lo desagradable que era el modo en que lo exigía, el modo en que lo decía. Ya saben, vas a hacerlo porque si no... Y luego lo miré a los ojos y vi que lo negro se le volvía rojo. Y pensé, oh, por favor, este hombre está poseído. Y le rogué que no me obligara, pero no le importó. Y cuando terminó lo suyo, se dio vuelta y se quedó dormido. Y yo le dije a Dios, Señor, si me dejas vivir un día más, me largo de aquí y no vuelvo más.
Cuando me estaba yendo, oí una voz que me decía, esta vez corta toda comunicación, si no, va a ser tu última vez. No le dije a mi mamá, a ninguno de mis hermanos, ni a nadie dónde estaba. Estuve ocultándome unos 30 días, sin comunicarme con nadie. No tenía idea de qué pensaba él, pero sabía que Jigeda iba a buscarme y matarme. No había dudas de eso. Y recuerdo que tenía mucho miedo. Su único objetivo era lograr hallarme, así que empezó a acosar a mi familia. Recuerdo que una semana después fue a la casa de mi hermana buscándome a mí. Recibí una llamada de mi hermano, que era agente de policía en Mobile. Me contó que se había incendiado la casa de mi hermana y que debía ir para allá. Mi hermano me dijo que Erika y Steve no habían sobrevivido. Cuando supe que Erika y Steve habían muerto, me era imposible creerlo. Sentía que había perdido a mi mejor amiga. Sentía que ya no estaba en mi cuerpo. Era como una experiencia extracorporal. Y me decía a mí misma, no puede ser cierto, no es cierto. Todos estábamos deshechos y nos abrazábamos y llorábamos. Y era una escena horrenda, ya saben. Una hora después vino mi hermano y nos dio otra mala noticia. Creían que alguien había entrado en la casa y luego nos contó que tenían disparos y puñaladas. Yo sabía que mi cuerpo estaba presente, pero yo no estaba ahí. No sentía que fuera yo. Sentía un vacío. Me habían arrebatado una parte. Cuando me desperté a la mañana siguiente, aún me sentía vacía. Aún tenía esa sensación de que me habían arrancado las entrañas. Estaba tan impactada que no podía llorar, pero sentía el dolor. Me dolía el corazón. Estaba triste, estaba dolida. No solo estaba mal por ellos, sino por sus hijos y sus nietos. Eran cerca de las 6 de la mañana y solo deseaba que fuese un sueño. Ya saben, deseaba quedarme dormida y despertar y que no fuese verdad. Ese domingo sonó mi teléfono. Era mi hermano. Dijo, creo que Jigeda tuvo algo que ver con el crimen. Y cuando dijo eso, casi me caigo al piso, casi me caigo de la silla y de frente, y exclamé, oh, por favor, la verdad, no se me había ocurrido eso. Jigeda era malvado, pero nunca imaginé que él podía ser el asesino de Erika y Steve. ¿Por qué? No tenía motivos. Y lo primero que recordé fue que el día que lo dejé, fui a la casa de Erika y luego vino la policía y me llevó a un refugio. Así que creo que eligió a Erika y Steve porque supuso que sabían dónde estaba yo. Él fue a buscarme a la casa de ellos porque ese era el último lugar donde me había visto. Y fue a la casa de otra de mis hermanas esa noche y en esencia le suplicó que le dijera dónde estaba yo o que me llamara por él. Su esposo terminó diciéndole que, ya saben, yo no pensaba volver y se enfureció. Según las autoridades, Pearson asesinó a Erika y Steve Langford el viernes y luego incendió su casa. ¿Mataste a Erika y Steven? ¿Y tú? No, pregunto si tú los mataste. Yo te pregunto a ti, ¿fuiste tú? Y entonces dime, ¿por qué te llevan esposado? Pregúntales. Así que dices que no fuiste tú. Así es. Lo que me enfurece es ver lo arrogante que es y lo soberbio que es.
y su mal carácter, y con eso tuve que lidiar durante 30 años. El culpable era uno, la culpa nunca era de él. Él no había hecho nada, y así era siempre. Yo creo que lo hizo para hacerme daño y para que sintiera ese dolor el resto de mi vida. Y además lo hizo porque perdió el control que debía tener sobre ellos para saber dónde estaba yo. Y Jigeda se enfadaba muchísimo por cualquier cosa que no pudiera controlar. Cuando Jigeda ingresó en la casa, Erika estaba en la cocina y Steve estaba en la cama. Y apenas abrió la puerta, le disparó a Erika 3 veces en el dorso. Steve salió corriendo de la habitación para ver qué pasaba y enfrentó a Jigeda, que tenía un arma. Y Jigeda terminó dominándolo y le disparó en la sien izquierda. Jigeda buscó el cuchillo más grande que había y mientras mi hermana se arrastraba, la apuntó 4 veces en la espalda. Y dijeron que murió por eso. Y luego le prendió fuego a una pila de ropa y así provocó el incendio de la casa. Nunca hallaron el arma, pero sí hallaron una escopeta en la camioneta. Junto a la escopeta había 2 cartuchos largos. Cuando hablé con el teniente, me dijo que creía que si él hubiera logrado hallarme, hubiera usado esos cartuchos, uno para mí y otro para él. Y me di cuenta de que seguramente hubiera sido la siguiente víctima. Sé que no debería sentir vergüenza, pero la siento. ¿Por qué? No lo sé, ¿Sientes vergüenza porque... no lo sé. Siento vergüenza ahora que conté toda mi historia y la gente siempre da su opinión. Tuve que alejarme de mucha gente y creo que me duele que mi situación, mi propia situación personal, hizo que mi hermana y su esposo perdieran la vida. No sé si fueron las fotografías o si fue ese último video, pero es como si me hubiera invadido algo, ¿sabes? Sé que no fue mi culpa, fue culpa de Jigeda. El problema nunca fue yo, pero me tomó muchos años de sufrimiento, de miedo, de andar con cuidado, de paranoia, de depresión. Me tomó muchos años darme cuenta que el problema nunca fui yo, siempre fue él. Recuerdo la semana anterior al funeral. Fue un evento al que me hubiera gustado no tener que asistir. Durante mucho tiempo sentí que yo tendría que haber sido la que estuviera en ese ataúd. No sabía si yo iba a salir con vida o no, pero como salí con vida, me hice una promesa. Parte de esa promesa fue decirle a Erika que no dejaría que su muerte fuera en vano. En 2015 fundé una organización y nuestro lema es ni una víctima más de violencia doméstica. Cuando una mujer quiere escapar de una situación de violencia, le damos asistencia y apoyo, la ayudamos con todo lo que necesita. A esta altura de mi vida, si veo una pareja, me doy cuenta
si la mujer está en una relación violenta o no. Y casi siempre yo llevo encima mi tarjeta personal con los datos de mi organización contra la violencia doméstica y varias veces le di mi tarjeta a una mujer y en ocasiones me llamaron después de eso. Siento que los recuerdos me vuelven cuando oigo en las noticias que hubo un feminicidio o incluso que una mujer murió a manos de su pareja y me afecta aún más cuando hay niños de por medio y sobre todo cuando los hijos presencian la situación. Yo siempre digo, si te encuentras en una relación de violencia, así sea física, así sea verbal, así sea mental, sea como sea, es violencia. Y además tienes hijos, pero no te quieres ir. No te vayas por ti, vete por tus hijos, porque eso puede seguir con tus propios hijos. Se llama violencia intergeneracional, pero es una verdadera maldición. Y si alguien no la frena, no se detiene. ¿Cómo puede alguien malvado darte algo bueno? No puede. Pero, por suerte, Dios me bendijo con un esposo excepcional. Y vivo con toda la paz y tranquilidad que me hacía falta. Nadie levanta la voz en nuestra casa. A él no le gusta el conflicto y a mí tampoco. Y cuando hay dos personas que buscan lo mismo, paz y tranquilidad, no se puede pedir nada más. Mi vida cambió por completo y la verdad me niego a vivir sintiendo que alguien me maltrató y que aún soy la víctima. No soy una víctima, soy una sobreviviente. Durante mucho tiempo sentí que, ya saben, mi hermana murió por mí y fue algo muy difícil el enfrentar el hecho de que un tercero sufriera lo que me esperaba a mí. Así que durante mucho tiempo viví con muchísima culpa. Pero el Señor me libró de la culpa y de la vergüenza.